predicarle en esta tarde bajo el tema: no todo se gana peleando. No todo se gana peleando. Dice así la Escritura, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre pero sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor, diga conmigo, mejor. Mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde y a pedirle al Señor que nos hable en estos minutos a través de su palabra. Señor, en esta hora, Señor, vengo delante de ti, Señor, con mi corazón y mi mente puesta en ti, Señor. Señor, este no es un domingo más, es el primer domingo de este mes de mayo. Señor, y si algo yo te pido a ti en esta hora es que nos des sabiduría. No solamente sabiduría para un mes, para una semana, para unos par de días, para unas situaciones, no, sino que nos des sabiduría a lo largo de nuestro caminar. Muchas veces nosotros, Señor, con nuestra fuerza o con un clamor queremos ver, Señor, respuestas instantáneas, cuando tú muchas veces lo que quieres poner en nosotros es sabiduría, porque tu palabra dice que mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Señor, en esta hora háblanos una vez más, Señor, te lo pido en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar en esta preciosa tarde, y si usted puede evitar estar levantándose, se lo voy a agradecer mucho. Cuando existe dentro de nuestro corazón un fervor y una carga por vivir alineados a los planes de Dios, yo creo que es fácil cometer un error que a veces se nos pasa a todos por alto, y es actuar colocando más fe en nuestras acciones y en lo que podemos hacer. De hecho, la palabra de Dios dice claramente en 2 de Crónicas, el capítulo 20 y el verso 15: no es vuestra la guerra sino de Dios. No es vuestra la guerra sino de Dios. Es decir, como cristianos siempre buscamos ir detrás de ciertas acciones que nos den la certeza o la confianza que lo que estamos enfrentando o necesitando lo vamos a recibir de parte de Dios, si obtenemos antes un poder sobrenatural que nos lo confirme. Y yo creo fielmente en lo que la palabra de Dios dice en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero la Biblia habla de un poder del cual muchas veces nosotros no nos enfocamos, no le prestamos la atención necesaria, la cual dice que es más poderosa que cualquier arma de guerra. Es decir, hermanos, como cristianos siempre buscamos ir detrás de ciertas acciones que nos den esa confianza, que nos den ese sentir de que estamos alineados a la voluntad de Dios. Pero lo que estamos enfrentando o necesitando no siempre lo vamos a recibir de parte de Dios a través de un poder. No siempre lo vamos a recibir de parte de Dios en un altar cuando venimos a clamar y nos ponen manos encima. No siempre Dios actúa en lo estrepitoso, en la fuerza, en el sonido estruendoso. No, sino que muchas veces Dios nos confirma cosas en silencio, en quietud. Y no estoy diciendo con eso que buscar el poder de Dios sea un error. De hecho, Dios busca que una iglesia esté llena de poder para dar testimonio de Él.
La cuestión es que a veces buscamos el poder de Dios orando, otros buscan el poder de Dios ayunando, otros leyendo la Biblia. Cuando alguien está pasando una prueba le dicen rápido, ore hermano, o le falta oración, o métase en ayuno. Yo creo que eso es poderoso, eso es necesario, pero únicamente hay personas que lo hacen para sentir que esa vulnerabilidad humana se aparta de ellos. No quieren sentir esa vulnerabilidad en su carne y por eso buscamos el sentir algo sobrenatural, porque así creemos que vamos a tener un poder real para vencer al enemigo. Y déjeme decirle, hermanos, en esta tarde, caer en ese tipo de pensamiento puede ser peligroso para un cristiano, porque le puede llevar a alguien a confiar más en lo que hace que en Dios mismo. Hay muchas veces que le ponemos más fe a nuestras acciones que al poder de Dios. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 3 y el verso 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahora bien, al punto al cual yo quiero llevarlo en este día es a entender que hay un poder que muchos cristianos están ignorando, que le puede llevar a vivir una mejor vida, que le puede dar una mejor calidad de vida espiritual como natural, más allá de lo que tal vez usted está anhelando en esta tarde. Y ese poder lo hallamos a través de lo que dice Eclesiastés el capítulo 9, y es la sabiduría. Proverbios 24:6 dice, porque con sabios consejos harás la guerra. Hay guerras que no se vencen solamente peleando. Hay guerras que no solamente se vencen doblando rodillas. En otras palabras, nosotros creemos que todas las batallas, todos los problemas que tenemos por delante o que los vamos a enfrentar por delante, los vamos a ganar únicamente con una oración y un milagro. Pero no siempre, hermanos, va a venir un ángel a nuestras casas y nos va a tocar nuestros hombros y nos va a decir, Dios está contigo. No siempre vamos a experimentar un poder sobrenatural en nuestra habitación. No siempre vamos a ver una intervención divina en esa enfermedad que estamos atravesando. Pero lo que sí garantiza la Biblia es que hay una vida de bendición espiritual y emocional cuando alguien busca adquirir de manera intencional la sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque hay batallas en la vida que no solamente se van a ganar con la fuerza o con el impulso o con un deseo o con el entusiasmo, sino con dirección, con estrategia, con discernimiento espiritual. Mientras yo escuchaba las palabras de mi hermana, que ella dio con mucho temor, con mucha reverencia, a lo mejor alguien pensará, no, eso es ridículo. ¿Cómo la hermana va a dar? Oh, mire cómo se puso nervioso. No creo que venga de parte de Dios. Hay cosas que Dios nos transmite de su sabiduría, que muchas veces no lo transmite por personas que parecen tan elevadas en conocimiento. Por eso la Biblia dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo vil y menospreciado escogido Dios para levantar su nombre en este tiempo. Es más, Proverbios 4:7 lo define mejor. Dice, lo más importante debes hacer es adquirir sabiduría y también buen juicio. Es por esa razón que hoy en día muchos creyentes viven metidos en circunstancias que los consumen, que los distraen, que los apartan de lo que realmente interesa en Dios, por la sencilla razón de que no se dan cuenta que cuando pelean, cuando ellos esfuerzan, cuando ellos enfrentan situaciones, ellos no se dan cuenta que caen en trampas del mismo maligno. Hay veces que el diablo tiende lazos delante de nosotros, lazos para destruirnos, lazos para consumirnos, lazos para sumergirnos en tristeza, y esa misma carencia de sabiduría que estamos viendo en ese tiempo impide que podamos detectar las provocaciones que realmente nos están distrayendo del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hay provocaciones del infierno que no merecen nuestra reacción. Hay provocaciones del infierno que no debemos de estar poniéndoles atención, sino ponerlas en las manos del Señor Jesucristo. Por eso el Señor dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. De hecho, hoy se ha vuelto casi normal ver personas en la iglesia actuando de manera impulsiva, cayendo en contiendas, aislándose de la iglesia y de los hermanos. Y cualquiera podría decir que eso es normal, pero no lo es, mayormente sabiendo que la falta de sabiduría nos puede llevar a caer en el terreno de la necedad. Y no solamente en el terreno de la necedad, sino peor aún, caer en el juego del enemigo. Por eso el apóstol Pablo dice, no deis lugar al diablo.
Y cuando la Biblia dice no deis lugar al diablo, algunas personas lo han querido interpretar dando a entender que un cristiano puede ser poseído por un demonio, pero no habla de eso, sino que la Biblia habla de no darle espacio, de no darle cabida al enemigo en nuestro caminar, en nuestras casas, en nuestro matrimonio. Es por eso que una iglesia viva y llena del poder de Dios no es solamente aquella que ora, no es solamente aquella que reprende demonios, no es solamente aquella que ayuna, que sabe de la palabra, sino que es aquella que sabe cómo actuar y cuándo actuar. Una verdadera iglesia llena de poder es aquella que sabe detectar las batallas, que sabe detectar cuáles son los realmente ataques del enemigo. Es aquella que sabe evitar las distracciones que el enemigo está poniendo delante de ellos. Dios quiere llevar esta iglesia a otro nivel. Dios quiere derramar una unción fresca en esta iglesia. Pero hay cambios que nosotros debemos hacer en nuestra manera de comportarnos. Porque hay batallas, hermanos, que se van a presentar a su vida. Hay situaciones que van a venir a su vida, que a lo mejor el enemigo la va a querer usar con el único fin de sacarlo de la iglesia. Y si usted quiere una garantía en esta tarde de que va en la dirección correcta y está tomando decisiones en sintonía con la voluntad de Dios, la única forma es que usted se determine a buscar la sabiduría que viene del cielo. La sabiduría de Dios no viene solamente con una oración, no solamente viene con leer la Biblia, no solamente viene con asistir a la iglesia, no, se busca de manera intencional, se busca por amor. Por eso la Biblia dice, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 3 verso 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la verdadera sabiduría que viene del cielo. Si usted es una persona que dice que tiene sabiduría y actúa opuesto a lo que realmente es la sabiduría de Dios, entonces usted tiene que examinarse que la sabiduría que está obrando en su vida realmente no es la que proviene de Dios. La cuestión es que muchas veces como creyentes buscamos sentir únicamente una experiencia y nos dedicamos a eso, en buscar esa experiencia, en buscar poder, en sentir algo extraordinario, y dejamos a un lado la sabiduría. Por eso hoy hay muchos creyentes que están en fuego pero falto de sabiduría, y ese fuego se apaga rápido. Cuando usted se llena de fuego pero no tiene sabiduría en su vida, ese fuego se va a apagar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque la unción te impulsa, pero la sabiduría te hace sostenerte en la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que un cristiano esté lleno de poder, pero también esté lleno de sabiduría. Es fácil venir a un altar y derramar lágrimas y decirle, Señor, Señor, dame una victoria en este problema. Es fácil venir a ese altar y quebrantar su corazón por un momento y decirle, Señor, ayúdame. Y al día siguiente usted está esperando que su problema se va a solucionar mágicamente, que Dios va a hacer una obra mágicamente. Pero es algo muy distinto cuando alguien busca sabiduría de Dios, porque esa sabiduría nos lleva a tomar pasos clave en medio de la incertidumbre, en medio de los problemas, donde ya no peleamos por orgullo, sino por propósito. Ya no peleamos por lo que yo quiero, sino por lo que la voluntad de Dios quiere, donde la sabiduría nos ayuda a refrenar nuestros labios y a discernir primero que vamos a hablar. Somos muy impulsivos muchas veces, carentes de sabiduría, y me incluyo en ello. Y eso es algo que Dios ha estado martillando. Me créeme que he estado martillando eso en mi corazón, porque como pastor hay una responsabilidad de mí, hay una carga en mí de poder trabajar en la obra de Dios y poder guiar a la iglesia donde el Espíritu de Dios se mueva, pero también donde hayan creyentes llenos de poder con sabiduría. Porque si usted no tiene sabiduría, usted va a estar cayendo todo el tiempo en las provocaciones del enemigo. Todo el tiempo usted va a estar cayendo en las trampas del enemigo y perdiendo su enfoque, perdiendo su energía, perdiendo su llamado por cosas vanas sin sentido. Y gracias a Dios, hermanos, que a causa de su sabiduría es que muchas veces nos evitamos caer en mayores aflicciones.
Hay muchos de ustedes que no han caído en mayores problemas, en mayores batallas, porque Dios le ha dado sabiduría. El problema es que no nos imaginamos que muchas veces el enemigo es más astuto y a veces nos quiere dar la vuelta en ciertos problemas. Por eso Salomón dijo: con sabiduría harás la guerra. Porque hay batallas, hermano, donde la fuerza, en lugar de ayudarle, ese impulso, en lugar de ayudarle, solo lo va a alejar de la victoria que Dios quiere entregarle a usted y a su casa, entregarle a usted y a su familia. Proverbios 13:10 dice: el orgullo lleva a conflictos, los que siguen el consejo son sabios. Oiga, el orgullo lleva a conflictos. Yo sé que como iglesia Dios quiere levantarnos, pero nos vamos a levantar sin orgullo. Nos vamos a levantar con un espíritu de humildad, recordando que toda la gloria es para Dios, que todo lo que hacemos, todo el mover de su Espíritu Santo, los milagros, la maravilla, es por la misericordia de Dios y por la sabiduría que le está dando a la iglesia. Yo quiero ver ese tipo de iglesia aquí. Gente que cuando tiene problemas se puede parar firme. Gente que cuando tiene batalla se puede levantar no solamente en el emocionalismo, sino que pueda levantarse con discernimiento y decir: no importa, aunque estemos pasando esta dificultad, aunque estemos pasando esta crisis o esta carencia o esta situación, vamos a seguir adelante dando la buena batalla de la fe, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es por eso que la sabiduría de la cual habla Salomón en Eclesiastés tiene mucho peso, porque esa sabiduría es precisa y necesaria en cada hombre y mujer que ama a Dios. Si usted ama a Dios, usted tiene que anhelar sabiduría. Si usted ama a Dios, usted tiene que anhelar vivir en un caminar donde la sabiduría sea la que guíe sus pasos. Porque cuando nosotros aprendemos a adherir sabiduría, esa es capaz, la sabiduría de parte de Dios, de proporcionarnos las bendiciones que parecen distantes. Hay bendiciones que tal vez no las has alcanzado, no porque te falte oración, no porque te falte fe, sino porque te falta sabiduría. Muchas veces somos impulsivos. Muchas veces nuestro impulso, nuestras acciones, en lugar de creer que nos acercan, nos apartan, nos alejan de lo que Dios quiere darnos. Yo recuerdo muchas veces que mi papá me sentó, por pláticas que tuvimos, por situaciones que tuvimos, que a mi parecer no eran grandes, pero me sentó en una banca y no me daba privilegio, porque me quería enseñar que una persona que actúa en su pulso, que actúa en orgullo, en lugar de acercarse a la bendición, aleja las promesas de Dios. Y he estado todo ese tiempo yendo hacia atrás, reflexionando en esa sabiduría que en determinado momento fue depositada en mí, que yo creo que Dios con un propósito me hizo atravesar eso para poder aplicarlo ahora a la iglesia. Porque ahora que soy pastor puedo entender y ver muchas cosas de manera distinta a cuando estaba sentado en una banca. Cuando usted está sentado en una banca, usted tiene una expectativa muy diferente de lo que es la iglesia, de cómo debe de manejarse, a diferencia cuando uno está en una posición de liderazgo. Cuando uno está en un liderazgo, hay una responsabilidad, hay un llamado, hay una carga a dar una milla extra a comparación de la iglesia en general. No se le puede demandar a la iglesia, a la membresía en general, a cuando usted es un líder que está enfrente de la iglesia, el cual debe de modelar sabiduría a los demás. Yo creo fielmente, hermano, que el Señor quiere darnos grandes victorias, quiere darnos grandes bendiciones, y están a punto de llegar, pero es momento de que usted empiece a meterse más con Dios. Y cuando hablo de meterse más con Dios, es que empiece a meditar más en esos vacíos en su vida que tal vez ha estado dejando por un lado, los cuales debe de prestarle mucha atención, porque las moscas muertas son las que hacen perder el perfume del perfumista, dice la Biblia.
Son las cosas pequeñas las que muchas veces echan a perder nuestro llamado. Son las cosas pequeñas las que muchas veces hacen perder grandes bendiciones. Y es momento de que en esta hora, en lugar de usted desesperarse cuando la situación no calma, en lugar de buscar opiniones cuando no encuentra una respuesta, en lugar de enojarse porque no ve nada, es mejor que en esta tarde comience a decirle: Señor, provéeme sabiduría para ver las cosas que no estoy logrando ver y entender cómo quieres guiarme en medio de esta dificultad, porque no todo lo que nos provoca merece nuestra reacción. No todo lo que nos provoca o incómoda merece nuestra reacción. Hay cosas que deben de manejarse con sabiduría, con estrategia, con discernimiento. Yo no quiero una iglesia de gente impulsiva que en un momento dice sí, hagámoslo, y al otro momento se hace para atrás. No, debe de haber una iglesia con sabiduría. Por eso dice la Biblia: en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Con quiénes te estás rodeando? ¿Quiénes son tu círculo? ¿A quiénes invitas a tu casa? ¿Qué personas llegan a tu casa? ¿Qué personas tienen cabida a tu corazón? Lo que tú permites, de eso te vas a estar influenciando. La Biblia dice: anda con sabios y sabio serás. Pero anda con necios y vas a terminar quebrantado. Vas a terminar mal. Vas a terminar en problemas. Eso no te lo revela simplemente en una oración y aquí, voy a orar para que el Señor me muestre quiénes deben de estar cerca de mí. No. Busca gente sabia. Búscale, pídele al Señor entendimiento para que te muestre cómo debes de caminar, cómo debes de guiarte, cómo debes de buscar la presencia de Dios. Son cosas tan prácticas que parecen sencillas, aún uno no ni siquiera las ve humanas, no las ve, espirituales, pero nos ayudan de una manera poderosa en la obra de Dios. Y esta iglesia debe de caminar con el poder del Espíritu Santo, pero también en orden. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden y debemos de pedir al Señor que Él guíe nuestros pasos, que Él enderece los pasos y la senda de esta iglesia. Debemos de poner buenos fundamentos. Voy a repetirlo. Debemos de poner buenos fundamentos. ¿Cuándo se ponen los cimientos de una casa? Cuando ya se construye y cuando está empezando. Lo repito, ¿cuándo se ponen los fundamentos para construir una casa? ¿Cuando ya está construida o cuando se está empezando? Cuando se está empezando. ¿Y cómo estamos nosotros? Empezando. ¿Y cuándo debemos de poner fundamentos? Ahorita. Queremos ser una iglesia que se sostenga. Queremos ser una iglesia que no se mueva con las dificultades. Queremos ser una iglesia que cuando aún vengan dificultades recias contra nosotros, nos mantengamos firmes. Tenemos que poner la sabiduría por delante. Por eso es tan esencial, cuando nosotros clamamos a Dios, debemos siempre pedir sabiduría. La sabiduría siempre debe estar incluida en nuestras acciones, pero ahora no. Ahora estamos, dame más, quiero esto, quiero lo otro, necesito esto, quiero esto, quiero esto, quiero lo otro, y nunca pides sabiduría. Nunca pides sabiduría. Quieres un ministerio, pero no pides sabiduría. Quieres que Dios respalde tu llamado, pero no pides sabiduría. Se necesita tanta sabiduría para poder hacer avanzar una iglesia, que es una de las cosas que menos le estamos pidiendo a Dios en ese tiempo. Por eso yo digo, si alguien está falto de sabiduría, pídala. Pídala, dijo. No digo, yo te la voy a enviar por misericordia, yo te la voy a enviar cuando necesites. No, si alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios. A lo mejor muchos de los problemas que estás enfrentando ahorita, tal vez muchas de las dificultades y que sientes un revoltijo en tu vida, tal vez no es solamente porque el diablo te está golpeando, sino porque tú estás falto de sabiduría. Hay quienes piensan que por ver a una persona fiel y derramar lágrimas en el altar,
y hablar de una forma espiritual, esa persona está llena de todo lo necesario para actuar y reaccionar en la vida, y no es así. No. La Biblia no dice derrama lágrimas y vas a obtener sabiduría. No. El quebrantar tu corazón es para poder entrar delante de la presencia de Dios y hallar gracia delante de sus ojos. Pero hay cosas que se tienen que pedir intencionalmente. Yo antes oraba y le decía: Señor, quebranta mi corazón, hasta que entendí que Dios no va a quebrantar mi corazón. Porque hay gente que dice quebranta mi corazón, pero son más duros que una roca. El quebrantamiento empieza por uno, es algo voluntario. Y el clamar por sabiduría para poder conducirse, no solo dentro de la iglesia, no solo dentro del ministerio, sino allá afuera, requiere sabiduría. ¿Para qué? Para que la gente venga. A veces la gente no viene no porque no la invita, sino porque te falta sabiduría en tu caminar. Modela a Cristo en tu caminar, modela a Cristo en tu manera de vivir, en la manera en que te conduces con tu familia, en la manera que crías a tus hijos, en la manera que administras tu finanza. Dios debe de estar en todo. Dios debe de estar en todo. Problemas económicos, financieros, a veces no es porque Dios no te bendiga, sino por falta de sabiduría. Te metes a comprar algo, te metes a hacer algo y no le pides sabiduría a Dios. Actúas por emoción: oh, yo quiero esto, quiero lo otro, pero nunca le pides sabiduría a Dios para saber cómo vas a resolver esa deuda. Y por eso no voy a ir a la iglesia porque estoy bien endeudado y tengo que trabajar horas extras. No tengo ánimo de buscar la iglesia porque me siento emproblemado. Y cualquiera va a decir: oh, es que es el diablo que lo está atacando. No, si desde el principio hubieras aplicado sabiduría, te estarías ahorrando muchos dolores de cabeza aquí. La sabiduría de parte de Dios nos estaría dando una calidad de vida que muchos todavía están soñando. Usted está soñando una calidad de vida en Dios que todavía no está viendo, no porque Dios no se la quiera, sino porque no estás pidiendo sabiduría. El llamado de parte de Dios, un ministerio, no solamente depende de la unción del Espíritu Santo, sino también de la sabiduría, cómo administras. Por eso la Biblia la hermana Alejandra, si no estoy mal, nos estuvo hablando de los talentos, donde a uno se le dio 5, a otro se le dio 3 y a otro se le dio 1, conforme a su capacidad. Si tú quieres tener una mayor capacidad en el reino de Dios para conducirte, para ver maravilla de parte de Dios, sin duda tienes que añadirle sabiduría a lo que estás haciendo. Sabiduría, entendimiento, diligencia, todas esas cosas van juntas, van de la mano. Y discúlpeme, tuve tanta lucha para poder traer este mensaje, porque no es de los mensajes de los que queremos escuchar los domingos, donde nos están predicando de victoria y de bendición. Pero créame que yo estoy fielmente convencido que Dios quiere traer mayores cosas a esta iglesia, pero entiendo mi responsabilidad como pastor de que debo de prepararlo a usted para que ese avivamiento se manifieste en este lugar. Créame que a mí me gustaría tener un mensaje donde todos estén dando gloria a Dios y se paran y aplauden al Señor por la palabra que sienten. Pero déjeme decirle, esta palabra me confrontó a mí primero. Me incomodó a mí primero. Me incomodó. Porque como pentecostal yo estoy acostumbrado y estoy entendido de que el poder de Dios, y si yo clamo y viene el Espíritu Santo, Él va a hacer todo. No, pero hay cosas que me tocan a mí también. Porque aquí viene la gloria de Dios, cae el poder del Espíritu Santo, pero no puedo resolver los problemas de la semana. No puedo resolver los problemas en mi matrimonio. No puedo resolver los problemas ministeriales en la iglesia. No puedo resolver los problemas de mis finanzas. Entonces todo lo que yo estaba creyendo que dependía únicamente del viento, me vengo a dar cuenta de que no. Hay algo más. Hay algo más, y es la sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para cuando te topas con clientes que te quieren sacar las canas verdes.
Sabiduría para poder lidiar con esos conflictos. Sabiduría para cuando la esposa te dice: hey, no hay más del cheque, ya se acabó. Se necesita sabiduría de parte de Dios. Por eso la Biblia dice: con sabiduría harás la guerra. Miremos la vida de David. David estuvo determinado creyendo que Dios lo había llamado. Dios lo ungió, Dios lo puso como rey, descalificó a Saúl, pero aún así David no perdió su enfoque. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Pareciera como que Dios se la puso. Saúl estuvo hostigando, persiguiendo a David por un largo tiempo, no lo dejaba quieto, pero a pesar de que David ya sabía que era elegido, aún así David, teniendo el momento idóneo para deshacerse de Saúl, no lo hizo. No lo hizo. Cuando tú tienes sabiduría de parte de Dios, tú entiendes que aún cuando son injustos contigo y tienes el momento para tomar acciones en eso y no lo haces, aún ahí demuestra sabiduría. David no lo hizo. No le voló la cabeza pudiendo hacerlo, teniendo el hecho, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque entendió que no todo lo que podemos hacer nos conviene hacerlo. No todo lo que puedes hacer te conviene hacerlo. Pablo lo traduce de esta manera: todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me conviene. Si yo fuera un líder falto de sabiduría y a la primera reacción de mi líder, de hermana Lea, que me confronte mi liderazgo, yo le digo: ¿sabe qué? Usted no me debe confrontar porque yo soy el líder y aquí se va a hacer como yo digo. En lugar de yo edificar su ministerio, ¿qué voy a hacer? La voy a cortar. Algo que pude haber resolvido diferente, lo termino dañando. No porque su tiempo de su ministerio había llegado, no porque su orgullo lo levantara, aunque tal vez ella se equivocó, pero aún así fue falta de sabiduría de mi parte de entender que aunque podía hacerlo, no debía de actuar así. Por eso hay veces hay líderes impulsivos. Por eso hay creyentes impulsivos, que la primera reacción, que la primera palabra ya actúan. No podemos conducirnos así. Por eso la Biblia dice: si te dan una mejilla, pon la otra. Ay, pastor, yo soy manso pero no menso. Créame que hay gente que a veces pensaría que yo soy menso, pero no. Tengo que tomar una actitud de mansedumbre. Amén. No porque me siente igual que Jesús, no, sino porque tengo que denotar la sabiduría que Dios me ha dado. Usted tiene que denotar que es una persona llena de sabiduría. No decir soy sabio, no, sino denotar la sabiduría que Dios le ha dado. Porque hay peleas que no vienen de parte de Dios. Hay peleas que vienen de nuestro ego. Hay peleas que vienen de nuestro orgullo. Hay peleas de palabras. Hay peleas que solamente desgastan, pero no edifican. Y todo eso debemos de identificar. Usted debe identificar en su trabajo qué realmente batallas usted debe de pelear y qué otras debe de ponerlas en las manos de Dios, porque eso te desgasta a ti. Eso te consume a ti espiritualmente. Y mientras usted no se llene de la sabiduría que Dios quiere proveerle, difícilmente usted va a poder comprender que el sabio no fue llamado para ganar todas las discusiones, sino a ganar su paz. Un sabio no fue llamado a ganar todas las batallas. Como sabio, no todo el tiempo vas a ganar una batalla, sino que a cuidar tu paz. Tú tienes que aprender a cuidar tu paz. ¿Cómo dice la Biblia? Seguid. ¿Se lo saben o no? ¿Cómo dice? Seguid la paz con todos y la santidad. Imagínense, pone la santidad a la par de la paz, de la armonía con los demás. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Usted sabe cuántas personas dentro de iglesias se han ido al mundo
porque dejaron que le robaran la paz dentro de la iglesia. Ay, es que yo estoy cansada con hermana Rosita, ya no aguanto. No, ya estoy cansada con mi líder de hermana Lea, ya no lo aguanto. Perdieron su paz porque querían ganar todas las batallas. Yo no voy a perder mi llamado, mi salvación, mi ministerio, porque alguien se pone de tú a tú conmigo y yo quiero tener la razón de que esa persona está equivocada. ¿Qué te hace a ti más? ¿De dónde va a venir el premio que diga, oh, sí tenía la razón? No. Déjenle a Dios que Él sea justo y Él va a dar a cada uno según sus obras. Y si usted actuó justamente, Dios va a bendecir su justicia. Pero no queramos estar nosotros queriendo imponer nuestra justicia, nuestra verdad por encima o a costa de nuestra paz. Son cosas que estoy aprendiendo. Y como pastor, yo quiero que también usted las aprenda. Amén. Que usted las aplique. Y si usted puede meterse con Dios y clamarle al Señor, Él le va a mostrar más todavía. Salomón dijo en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu ministerio, o guarda tu llamado, o guarda tu unción. No dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En pocas palabras, aprender a hacer la guerra contra el enemigo, los problemas y situaciones que se nos ponen por delante. No es simplemente actuar alocadamente, es saber proteger nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras intenciones y deseos, porque todo eso determina el rumbo, la calidad y las acciones de nuestro diario vivir. Todo eso determina. Nunca ande manejando con sus emociones, con sus pensamientos en la órbita flotando, porque se puede ir a estrellar. No ande manejando impulsivamente. No llegue a su casa y hable impulsivamente, porque eso puede cambiar el rumbo de tu familia. En un momento de descontrol, tus palabras no las supiste guiar bajo la sabiduría de Dios y terminaste golpeando a todos. Y son cosas que ya nunca se vuelven a cambiar. Tal vez sanan, pero afectan el rumbo, la dirección. La dirección. Hay injusticia. Muchas veces hay injusticia allá afuera, en nuestra familia, en el trabajo, en el ministerio. A veces hay injusticia. No estoy justificando eso, no estoy diciendo que no haya injusticia, bien la hay. Pero no tratemos nosotros de querer tomar la justicia por nuestras propias manos, o querer enderezar las cosas por nuestra propia fuerza. No, eso es lo peor que podemos hacer. Mi papá me decía, papá, pero mira, yo miro estas cosas en la iglesia, deberías de corregirla. Me decía, hijo, si tú tienes el vaso y lo empiezas a apretar, ¿quién va a perder más? ¿El vaso o tú? Pues yo, porque el vaso se quiebra, y no solamente se quiebra, se te incrusta y te hiere, y después vas a sangrar. Y eso es lo que pasa cuando nosotros queremos enderezar cosas en nuestra propia fuerza. Cuando queremos cambiar cosas en nuestra propia sabiduría, las terminamos destruyendo y nos herimos a nosotros mismos. Hay cosas que uno como pastor, quisiera cambiar, quisiera mover esto y hacer lo otro. Pero uno tiene que saber con sabiduría que si apretas más de lo necesario, puedes terminar destruyendo algo que Dios quería hacer hermoso. Por eso Salomón dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Todo lo que uno quiere debajo del cielo tiene su tiempo.
Hay tiempo para llorar, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para edificar y tiempo para destruir. Todo tiene su tiempo. Y yo como pastor tengo que entender que hay un tiempo de crecimiento para esta iglesia donde Dios nos está guiando, donde no nos vamos a confiar, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, no, vamos a trabajar, vamos a salir a evangelizar, a predicarle a las almas, pero mientras ese avivamiento mayor viene, vamos a poner buenos fundamentos con sabiduría. Vamos a poner un buen fundamento en la iglesia para que la gloria de Dios se vaya magnificando en este lugar y vaya de aumento en aumento. Amén. Es por eso que el éxito de una iglesia no depende únicamente si la unción de Dios se mueve, o si hay una buena alabanza, si hay un buen ministerio de alabanza, o si tenemos recursos, o si tenemos un montón de talentos en la iglesia, sino que de qué tan sabios estamos siendo para poder administrar los dones y talentos que el Señor nos está dando como iglesia. Por eso hay creyentes que lo mira usted que se conducen de una manera errática en el evangelio, no son constantes, no son firmes, no son buenos mayordomos, porque piensan que Dios nunca les va a pedir cuenta de lo que les ha dado. Pero déjeme decirle en esta tarde, Dios a todos ustedes les va a pedir cuenta de lo que les ha dado. Le va a pedir cuenta de su tiempo, de sus recursos, de sus finanzas, de cómo se administró, de cómo se condujo, de cómo fue su testimonio dentro y fuera de la iglesia, de qué palabras salieron de su boca. Porque de todo vamos a dar cuenta, dice la Biblia. De todo vamos a dar cuenta. De todo vamos a dar cuenta, hermanos. Usted y yo. Porque Dios me va a pedir cuentas a mí de su iglesia. Y a usted Dios le va a pedir cuenta de lo que le dio, de los recursos que puso en sus manos. Por eso la Biblia dice en Efesios 5, 15, 16: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué se necesita para caminar con diligencia? Sabiduría. Sabiduría. Miren cómo ande. Mire cómo se conduce. Mire cómo administra lo que usted tiene. Mire cómo mayordomiza lo que Dios le ha dado. Mire cómo ande, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Yo no sé usted, hermano, en esta tarde, pero yo quiero ver una iglesia poderosa, donde Dios pueda moverse con milagros, donde Dios pueda moverse con sanidades, con liberación, con restauración. Pero para eso se necesita de una iglesia llena de sabiduría y con entendimiento. Podemos tener muy buena música. Dios bendiga a los amados de la música. ¿Ustedes se acuerdan cómo empezamos? No teníamos música. Yo me recuerdo cuando nos reuníamos en este lado de las bancas. Éramos como unos 5, 10. Y ahí, con lo que el Señor me ayudaba, cantábamos unas alabanzas, cantábamos unos cuantos cánticos. Los que estaban de principios se recuerdan. Ahí nos sentábamos. No había música, no teníamos tecladista, nadie nos echaba la mano en esa área. Empezar de cero. Buscábamos la unción de Dios, se movía la presencia de Dios. Pero creo que la clave fue buscar la sabiduría de Dios. Porque el que no edifica con sabiduría, de un momento a otro todo lo puede destruir. Todo lo puede destruir. Si usted no edifica con sabiduría su vida, su familia, usted en un momento de impulso puede tirar todo abajo. Lo de años de dedicación, de oración, lo puede tirar abajo por un momento de arrebato. Por un momento de arrebato. Y créanme que yo he sentido tantos momentos de querer arrebatarme, y la pura misericordia de Dios me ha ayudado a sostenerme en esos momentos. Todos somos tentados. En los diferentes niveles y áreas de la vida somos tentados. Usted va a ser tentado. Usted va a ser tentado un momento de decir: no, yo tiro todo, me largo de la iglesia, esto no sirve. Va a ser tentado. Pero ahí es donde debe de pedirle sabiduría a Dios. Ahí debe de pedirle: no, es que este matrimonio es una basura, ya no sirve, yo no aguanto esto. Pídele sabiduría a Dios. Pídele sabiduría a Dios. No, es que este ministerio yo ya lo aguanto. Aquí está, pastor.
yo no te llamé. Yo no te llamé. Dios te llamó a ti. Dios te llamó a ti. Y si Dios te puso a ti en una área, pídele sabiduría. Pídele sabiduría. Cuando llamaron a Daniel, era el más sabio entre todos. Un joven, pero lleno de sabiduría. No había otro como Daniel que tenía la sabiduría. Pero ¿sabe por qué? Porque se la pedía a Dios. Se la pedía a Dios. Créame que yo sé y estoy seguro que hay gente que lo voltea a ver. Usted dice: yo no sé cómo le va tan bien a él. Si yo gano más que él, yo tengo más recursos que él, tengo mi casa, tengo carros, tengo más que él, pero yo siento que él le va mejor que a mí. Pero no es porque a ti te vaya mejor porque tengas mucho material, sino porque tiene la sabiduría de Dios. Y el que tiene sabiduría en Dios vive una vida tan bendecida que el mundo desea tener, que no puede alcanzar, porque solamente Dios puede proveer esa vida. Solo Dios la puede proveer. Por eso la Biblia dice que el que gana almas